mundo introspectivo, porque es importante que al inicio del año, como está pasando ahora, pues podamos entender la importancia de repente una nueva práctica que podemos incluir en nuestros hábitos diarios, como la meditación. Muchas personas seguramente han escuchado prácticas de meditación, pero no saben cómo iniciar, de repente les parece muy complejo o sienten que les va a tomar mucho tiempo. Bueno, tenemos una especialista que nos va a hablar de ello y también sobre el saber pedir perdón. Pero el saber pedir perdón hacia los demás, pero también con nosotros mismos. Entonces, para hablar de este tema y desarrollar con mucha más profundidad, nos acompaña Noni Reaño. Ella es miembro del equipo de coordinación de Brahma Kumaris Perú, con quien vamos a hablar de este tema. Buenos días, Noni. Gracias por acompañarnos en Piensa Positivo. Gracias, Arlene. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan aquí en Piensa Positivo. Y que nos ven también a través de streaming. Y eso es lo más importante, Noni, porque si bien es cierto, ahora en la radio nos pueden escuchar, de repente van a quedar algunas cosas ahí un poco en el olvido. Pueden ingresar a streaming, buscarnos en YouTube como Vital FM y van a poder repetir esta entrevista las veces que sea necesario, que es importante también para poder tomar nota, ¿verdad? Todas esas cosas importantes que van a salir de esta entrevista. Primero preguntarte, ¿qué es la meditación y cómo influye en nuestro bienestar emocional? ¿Qué beneficios tiene? La meditación es un estado básicamente de conciencia. Es una, además, práctica muy bonita. Usualmente escuchamos la palabra meditación y se nos pueden venir un montón de ideas a la mente. Sí. El tipo de meditación que hacemos en Brahma Kumaris es un tipo de meditación que implica establecer un espacio personal en el que puedas estar conectada contigo. Es decir, generar espacios de silencio, de calma, a partir de crear pensamientos positivos. Entonces yo puedo decir, ya quiero meditar, voy a tener un espacio conmigo, dándome atención a mí, escuchándome a mí, sintiéndome a mí, más allá de todo lo que pasa afuera, que está bien conectar, pero para tener la fuerza de afrontar lo que pasa afuera, tengo que generar esos espacios. Y puedo pensar, por ejemplo, ¿no? Yo soy un ser pacífico. Solamente el hecho de pensar que eres un ser pacífico, eso es energía bien positiva, bien limpia, y se instala en la conciencia y la conciencia va a empezar a responder en función a ese pensamiento. Y eso es meditar. Meditamos con los ojos abiertos, meditamos mientras estamos trabajando en el transporte público, manejando, en todo momento. No tenemos que aislarnos, no hacemos mantras ni prácticas corporales. Felices de las personas que lo practican, yo también hago algunas prácticas, pero la esencia del Raya Yoga es ese, es establecer una conexión contigo en esta práctica de meditación, que al final la meditación significa sanación, la sanación del alma. Y qué revelador esto, porque sí pasa que mucha gente escucha meditación y dice, no, tengo que tomarme de repente 10 minutos, 20 minutos, aislarme completamente en algún espacio de mi casa, tener absoluto silencio, que mi mente esté completamente en blanco, no tener ningún tipo de pensamiento, y eso a veces genera como una expectativa alta de la meditación y, digamos, en el primer, segundo intento que no lo consigues, dices, no, esto no es para mí y lo abandonas. Y en realidad tú nos has mencionado que lo puedes hacer en cualquier espacio. De repente, efectivamente, estás en el transporte público, en el taxi te estás movilizando de un sitio a otro y es tomar esos minutos simplemente para conectar. Y también importante el impacto que tienen las palabras afirmativas en nuestra vida. Muchas veces nos hablamos con tanta dureza a nosotros mismos. De repente tuvimos un desacierto en el trabajo, hicimos algo que no salió bien y nos castigamos nosotros mismos. A mí a veces me pasa, ¿no? La gente de afuera ni cuenta se dio de algún error que tuve, pero yo lo vi. Entonces yo misma estoy ahí haciéndole, ¿cierto? Poniendo el dedo en la herida todo el tiempo. Y no nos tomamos de repente esos minutos para hablarnos bonito, para decirnos también las cosas bonitas que tenemos, esas cualidades, esas actitudes. Sí, es como lo que dices, ¿no? De pronto regresar a nuestro centro o a la semilla. Si podemos visualizar un árbol, el árbol nace de una semilla y después se produce la ramificación, ¿no? Y la expansión. Entonces, creo que a veces centramos mucho en la expansión. Pensamientos un montón innecesarios, inútiles, de preocupación, de cosas que no pasaron y por las cuales me estoy angustiando ahora. Entonces, en la práctica de meditación lo que hacemos es aprender a regresar a la semilla. Déjame entrar en el origen de mí, en la sensación de calma, y desde ahí puedo apreciar con mucho más tranquilidad incluso las oportunidades que aparecen enfrente de mí para que yo resuelva lo que tenga que resolver. Y es importante que
digamos, se pueda incluir este hábito en nuestra vida, porque vivimos tan sumergidos en el trabajo, en el estrés, en el tráfico, que no nos acompaña, digamos, el tráfico, no nos hace un favor. Y de repente pensar en tomarnos un tiempo para irnos a la playa con la familia, no lo vemos ahorita como muy cercano porque el trabajo, tengo que pagar esto. Entonces, tomarnos esos minutos simplemente para conectar nos puede cambiar completamente el día, ¿no? Para bajar un poco las revoluciones de hay que presentar esto en el trabajo, tienes una reunión a tal hora, se te enfermó el hijo, ¿me entiendes? Tienes un problema con el esposo, es como tantas cosas ocurriendo a la vez en tu cabeza. Así es, y podemos, de acuerdo a lo que comentas, también generar nuestras propias playas internas o nuestros propios parques internos. O sea, es posible, ¿no? Como tú muy bien los describes, en un día a día la mayoría de las personas, nuestras agendas se tornan así, nuestras mentes agitadas. Entonces poder darme un espacio chiquitito, así sea un minuto o incluso menos de un minuto, para poder entrar y decir, ya, voy a entrar un ratito en mi playa interior, voy a visualizar un espacio precioso, un lugar al que quiero ir, de pronto no puedo ir por temas de trabajo, de repente el lugar de donde vengo o donde nací, o ese lugar precioso que me regaló ese estado de calma. Entonces voy un ratito incluso mientras estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Entonces es como generar un espacio de luz, entrar como en una cápsula de luz, en una burbuja, un ratito para recargar de energía y luego salir con esa fuerza a afrontar mi cotidiano. Perfecto. Ahora, también es importante el siguiente tema que vamos a desarrollar, que es el saber pedir perdón. ¿Por qué es importante saber pedir perdón? Hay un lado de nosotros que es la conciencia, ¿no? Entonces esa conciencia remuerde. Esa conciencia también a veces, esta conciencia más psicológica, está asociada a sentimientos de culpa. Entonces esa es una energía bien baja. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace sentir mal. Nos hace sentir tristes, nos hace sentir ansiosas, nos hace generar preocupación, nos hace generar malestar o sensación de vulnerabilidad acerca del futuro. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la conciencia, pedir perdón, lo primero que tengo que hacer es maternarme, ¿no? o paternarme, entrar en ese contacto conmigo, como que yo me voy a dar a mí ese espacio que yo necesito y yo merezco para escucharme. Tú dices, eso es una descripción buenísima, ¿no? Acerca de, a veces soy muy estricta conmigo misma, o autosaboteo, o procrastino cosas, y de pronto estoy sintiéndome mal. Sí, y por ejemplo, muchos psicólogos hablan también del síndrome del impostor, ¿no? Que es esta poca confianza que nos podemos tener nosotros mismos. O sea, que de repente sí conocemos cuáles son nuestras habilidades fuertes, pero de repente cuando ya alcanzamos cierto éxito profesional, nos ascienden, nos sentimos dudosos, nos sentimos que nosotros de repente no somos capaces de poder gestionar algo que nos están delegando. Y también es importante lo que mencionaba al inicio, que es el perdón. Muchas veces se siente que es hacia afuera, ¿no? Es como, tengo que pedirle perdón a alguien por algo que hice, que está bien, si es que lo hiciste, pero también es un perdón hacia adentro, ¿no? Por muchas veces que te hablaste duro, lo que tú decías, ¿no? La importancia de maternar, de paternar, de repente de niña tuviste ciertas carencias o ciertas cosas que te marcaron y eso lo estás arrastrando hasta tu vida adulta. Y llega un momento en que ya como que el vaso está lleno completamente de emociones y la única manera es regresar a ese lugar, ¿no? Así es, es identificar que hay una fuerza en nosotros espiritual muy poderosa que puede ayudarnos a sanar esas heridas que se han generado en el alma. Esa fuerza poderosa, de hecho, es abrazada por esa energía espiritual que podemos llamar de diferentes maneras, Dios, por ejemplo. A quien crea y quien no puede tener otro nombre o simplemente conectar consigo mismo, pero es importantísimo reconocer que hay cosas que están listas para que nosotras soltemos, sanemos, nos liberemos y que solas en este punto no podemos hacerlo. Ya intentamos seguramente mucho. Y cuando digo solas no me refiero solamente ya a hacer lo que puedo, sino a veces a nivel humano, no es posible. Necesitamos una fuerza adicional. Así sea que esté con la mejor psicóloga, coach del mundo, o mentor, o gurú, lo que fuese, siempre la presencia de una fuerza espiritual de energía muy pura me va a ayudar a que yo pueda remover eso que está obstruyendo la energía del ser, probablemente de mucho tiempo atrás.
Entonces, el hecho de poder encontrarme conmigo con esa apertura, con la conciencia de que es posible, de que soy luz, de que soy paz, a pesar de que a veces no me lo crea, es como entrar en esa conciencia y decir sí, porque el mundo no puede ser así, mi mente no puede ser así todo el tiempo. Yo tengo que aprender a regularla, pero necesito una fuerza adicional para esto. Y esa me la provee el Ser Supremo, el Alma Suprema, el Ser de Luz, como le quiera llamar, ¿no? Qué bonito, justo lo que acabas de mencionar hace mucho sentido en realidad al caos que pueden vivir muchas personas, ¿no? Y qué importante es volver a ese espacio. Mencionaste también que hay una palabra clave que dijiste, la conciencia. El otro lado de la conciencia es el ego. Muchas veces luchamos con nuestro ego, ¿no? Y el ego también nos hace generar expectativas de lo que realmente tenemos que alcanzar en la vida, ¿no? A dónde tenemos que llegar, los objetivos que nos tenemos que poner. El ego es quien finalmente te dice, no, te equivocaste. De repente la gente no lo vio o no te lo dijo, pero sí lo sabe que te equivocaste. Y entonces está todo el tiempo ahí. ¿Cómo podemos hacer para hacer que nuestro ego poco a poco vaya disminuyendo, para que nuestra conciencia tenga mucha más voz internamente? Qué linda tu pregunta. Sí, primero reconocer o identificar el ego, ¿no? Cuando, por ejemplo, quiero ser yo quien tiene la última palabra, por un lado, como que el ego muy inflado, o el ego así como ya en su parte más subterránea, como que me siento víctima de todo y estoy culpando a todo el mundo porque asumo que no tengo nada de responsabilidad. Eso también son como las dos caras del ego, ¿no? Digamos. Pero además, adicionalmente a esto, el hecho de yo ser consciente me va a ayudar a que pueda disiparse rápidamente. Porque cuando yo tengo más ego, tengo que entender que mi autoestima está más baja. Si mi autoestima está alta, mi ego es más pequeño. Entonces puedo relacionarme bien con el ego, identificarlo y rápidamente transformarlo. Pero si no, voy a vivir como con máscaras. Y eso me daña. Al final del día voy a estar sintiéndome mal por algo que hice o dije, porque sé, porque la conciencia sabe. Y eso en algún momento pasará factura. Entonces es importante recordar que estas máscaras que me puse, está bien, las necesité en algún momento, pero si hoy soy capaz de reconocerlas, ya es tiempo de despedirme de ellas. Y la forma de despedirme de ellas es incrementando mi amor propio, generando más espacios y atención hacia mí, que lo que la gente puede pensar de mí, decir de mí o creer en mí, o la expectativa de cuánto tengo que ganar, cuántos idiomas tengo que hablar, cuántas maestrías tengo que tener, con cuántas personas me relaciono, a quién conozco en las diferentes esferas que para mí son importantes. Con quiénes me rodeo porque me conviene. Así ¿no? es. Y de repente dejas pasar amistades realmente valiosas, ¿no? Por el aspecto que pueden tener. Sí. Me encanta la entrevista que estamos teniendo porque... De hecho, me recuerdo una conversación que tuve con un psicólogo que nos decían que cuando una persona viene al mundo, su papá, su mamá, su familia, les entregan como una cajita de herramientas, ¿no? Que es como toda esa experiencia que a ellos les han servido vertidas en esta cajita. Y uno como hijo lo adopta y sabe que esa cajita te va a servir para algunas cosas. Pero mientras vas creciendo, esas cajitas, esas herramientas ya no son tan necesarias. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a sacar las herramientas que ya no te sirven e ir colocando otras que te van a permitir llegar a otros lugares, a otras personas, a otros espacios. Entonces, es una analogía de lo que acabas de mencionar. Finalmente, para que el tiempo no nos gane, Noni invita a todas las personas a que puedan formar parte también de Brahma Kumaris Perú, que puedan recibir este acompañamiento y que, por supuesto, si tienen de repente algunos momentos de caos en su vida, saben que aquí pueden encontrar ese apoyo que se necesita. Sí, ¿no? Gracias. Sí, compartir para todas ustedes que Brahma Kumaris es una organización sin fines de lucro. Todas las personas que estamos ahí somos personas voluntarias y lo que hacemos es realmente de corazón acercar este conocimiento espiritual al margen de la religión que cada quien tenga. En Brahma Kumaris es universal realmente, todas las religiones están y gente que cree que no cree también. Entonces lo que encuentras es justamente eso, ¿no? Podemos llamarlos herramientas de alguna manera para vivir una vida plena. Reconociendo que tengo el derecho, que tal vez la vida que estoy viviendo, si me estoy cuestionando, estoy muy cansada, estresada, molesto, hay algo que me está invitando a hacer un cambio. Y tal vez la meditación pueda ser un buen camino para ello. Perfecto, así que ya lo saben, es un súper espacio para que usted pueda recibir este acompañamiento Brahma Kumaris Perú. Gracias, Noni, por acompañarnos, que tengas una linda mañana este sábado. Y ahora sí, nos vamos a nuestro corte y volvemos con nuestro último bloque aquí en Piensa Positivo. Pausa y regresamos.